atención que es esta cúpula de hierro, este domo que está tremendamente exigido, porque en un solo día, nos comentaba Mariane, cayeron casi 200 misiles lanzados desde Irán, ¿no? Así Bienvenido, es, muchas gracias por explicarnos. Nuevamente muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a ir de lleno a lo que están comentando ustedes. En estos días, y en realidad desde el año pasado, desde octubre del año pasado, se ha conversado mucho del sistema de protección del domo de hierro de Israel. Sin embargo, yo lo quiero ampliar un poco porque Israel tiene un sistema de protección que es mucho más amplio. La protección antiaérea va por capas, y en este caso el domo de hierro es un sistema que es de corto alcance. Cubre de 4 a 70 kilómetros de distancia, pero hay sistemas que son, en el fondo, rangos mayores de alcance, como es la onda de David, que cubre entre 40 y 300 kilómetros. Que también lo tiene Israel. También lo tiene, es otra capa del sistema. Está el domo. No sé si estoy en lo correcto, pero no es el único país que lo tiene. Entiendo que Estados Unidos también lo ha desarrollado para sus costas. De hecho, Estados Unidos también tiene sistemas de protección antiaérea, claro. E Israel tiene muchos medios que son americanos dentro de su equipamiento militar. O sea, también un misil contra... Estoy poniendo un ejemplo, si es que esto no está pasando, pero para que lo entendamos. Un misil hacia el centro de Nueva York también sería... Estados Unidos también tiene su sistema de protección. Ahora, no es tan propio en el de caso Israel solo. Claro. Pero acá es lo que quiero explicar, porque el domo de hierro, ¿no es cierto?, corto alcance. La onda de David mediano. ¿Ya? Mediano de 40 a 300 kilómetros de alcance. Igual, Y luego viene el sistema que ahora fue como protagonista, que fue el sistema Arrow. Arrow en la versión 2 y 3. Y ese cubre hasta 2.400 kilómetros de distancia. Comandante, nos acercamos un poco ahí a la... No. Claro, para que veamos un poco. Este domo de hierro, esta cúpula, es efectivamente así, porque lo que se decía en algún momento, Irán dijo, no, nosotros no estamos atacando lugares habitados, pero claro, a veces esto como que se destruye o rebota y efectivamente cae en otros lugares, pero a lo mejor iban dirigidos justamente a sitios densamente poblados. Claro, acá, ¿cuál es el tema? Estos tres sistemas que nombré, complementados con la Fuerza Aérea, que es aún un anillo más externo, porque la Fuerza Aérea también vuela. O sea, son como anillos concéntricos. Son anillos concéntricos. Claro. Y acá la gente, cuando escucha como un domo, se podrá imaginar que es como casi un campo de fuerza, y no, son sistemas que básicamente tienen radares que detectan misiles o amenazas en el aire. ¿Y qué hacen? Los siguen. Hay un procesador, un computador balístico que va viendo los datos, dónde va a caer, y sigue esta munición que hay en vuelo. ¿Y se dispara un contramisil? Se dispara un contramisil. Entonces, claro, los detecta primero. El radar detecta y rastrea los cohetes, hace un seguimiento. Luego, el sistema de control de fuego, el sistema esta central de control, calcula el impacto. Calcula automáticamente. Es más, en el caso del domo de hierro, como ejemplo, acuérdense del domo de hierro, onda de David, Arrow. Este sistema tiene la capacidad de discriminar a qué misil le va a disparar y cuál no, porque si viene un misil o un cohete y se ve que va a caer en el mar o en la mitad del desierto, no va a gastar un esfuerzo en eso. No se dispara. O sea, es tremendamente inteligente. Sí, pues además discrimina. Claro, Es impresionante. Ahí vemos la imagen, ahí se detecta primero. El lanzador dispara los misiles, que son obviamente guiados, e impactan Lo impacta, claro. Lo impacta, choca, detona y explota. Por eso se ve mucho en los videos. Se ve como el destello. Se ve, claro, la explosión, el destello, y de hecho el único fallecido, que fue palestino en este ataque, uno dice, le cae un cohete encima, no, le cae el resto de una interceptación. Eso fue lo que cae. Oye, Mariana, la basura de esa interceptación. Sí, tú nos dijiste que tuvieron media hora, porque eso se demoran estos misiles en llegar, ¿no? Tú nos comentabas lo que pasa es que hubo media hora para detectarlo. Tuvieron 30 minutos, fueron lanzados, y esto lo supieron mucho antes, los norteamericanos y los israelíes que se venían al ataque. Estaban totalmente preparados, pero cuando lanzan los cohetes, ahí podemos hablar de qué tipo de cohetes. Cuando lanzan los cohetes guiados, Irán, tenían 30 minutos de viaje para llegar a impactar a Israel. A mí lo que me llama la atención, que cuando está funcionando el domo de hierro, es que no es uno, sino que al mismo tiempo tiene como 10 o 15 misiles y están discriminando entonces este sistema aéreo. Claro. O sea, tuvieron tiempo para reaccionar. O sea, los tiempos son muy cortos, y acá hay varios factores, porque uno, el tema de detectar tempranamente que va a haber un ataque. Hay entidades de inteligencia, Israel sabemos que tiene organismos de inteligencia muy potentes. Estados Unidos, que está aportando a Israel también. De hecho, Estados Unidos alerta acerca de este ataque. Claro. Y eso permite en el fondo saber que algo puede venir. Ahora, el momento del ataque mismo, cuando sale un misil desde Irán,
ahí los tiempos son bastante cortos. Podríamos hablar de hasta 30 minutos hasta que impacte. ¿Qué velocidad viaja un misil? Lo que pasa es que acá hablamos de distintos tipos de misiles. Hablamos en términos de Mach. Mach es hablar de una vez la velocidad del sonido. Hay misiles que cayeron acá de características hipersónicas, o sea, más de 5 veces la velocidad del sonido. Estamos hablando de misiles de 12 Mach o de 10 Mach. Se lo pregunto porque... ¿Es el misil balístico? Son misiles balísticos. Son misiles balísticos. El Nord. Se lo pregunto, perdón. Tengo entendido. Se lo pregunto porque Irán y el Estado de Israel no comparten frontera. O sea, el misil tiene que cruzar el espacio aéreo de Siria, de Irak, de Jordania. O sea, pasa 4 países. Claro. Esos países no tienen nada que decir respecto a su espacio aéreo. Es raro. Hay un tema ahí, José Antonio, porque estos misiles, como dijo Mariane, son balísticos. Estos misiles salen y tienen una trayectoria muy alta, salen de la atmósfera. Entonces, salen de la atmósfera. Salen, hacen una trayectoria curva muy alta, distinto a los misiles cruceros que viajan bajo. Estos viajan muy alto y la velocidad... Salen de la atmósfera. No sé cómo se llama el límite, pero es... Por eso no están... Y después caen en picada. En Jordania, claro, cuando ya está decaída, en Jordania hubo interceptaciones. Preguntas tontas que uno tiene, pero por favor. Por ejemplo, la aviación comercial. Pienso yo... Se dispara un misil desde Irán a Israel, cruza 4 países o 200. ¿No hay un riesgo de que impacte un avión? Yo creo que el riesgo siempre está, de hecho la evidencia está en que luego del ataque, porque Irán en la ocasión anterior, en abril, cuando genera el ataque con misiles, drones, etcétera, se genera una alerta del espacio aéreo que se llama NOTAM. En esta ocasión no hubo alerta. Entonces hubo vuelos en todo momento, pero una vez que parte los misiles cruzaban arriba. Sí, una vez que parte esto, se ve los mapas de tráfico aéreo que están en distintas fuentes y se ve que en el fondo en Medio Oriente hay una zona en blanco. O sea, los que no había. Los aviones no vuelan sobre esos países. No están pasando por ahí, están evitando las rutas de vuelo. Se avisa con tiempo, ¿no? Ahora, ¿hasta cuánto resiste este domo? Porque está tremendamente exigido. O sea, hay un momento en que uno dice, bueno, ¿tendrá una capacidad de resistir o en algún momento colapsa, se generan ahí algunos baches? Claro, es que por eso son varias capas y por eso yo hablo nuevamente del sistema del Arrow, porque el domo, por ejemplo, el 7 de octubre del año pasado, el domo de hierro se vio empleado máximamente. Ahora fue el Arrow porque son más largas distancias. Estos misiles balísticos se fueron a interceptar muy lejos. Pero hablando genéricamente del sistema, una de las cualidades que ahí Karen está en lo correcto es que cuando hay una sobresaturación se pierde un poco la efectividad. Que eso ocurre un poco y además... ocurrió, parece, por eso cayeron algunos, digamos. Y algo que también estábamos mencionando anteriormente, que fue relacionado a la pregunta de la velocidad. Cuando viene un misil con una capacidad hipersónica, o sea, una muy alta velocidad, obviamente los tiempos de respuesta y de poder interceptar también generan que baje la eficiencia del sistema. Hipersónica. Entonces tenemos la saturación a través de la cantidad y también esta característica de la velocidad propia del misil. El sistema no es infalible. No son infalibles, pero ayer escuchaba a una persona que en una nota de prensa, una persona que vive en Israel, que indicaba que desde el año pasado, en el fondo, el porcentaje de daño que ha tenido Israel es muy bajo, entonces son sistemas eficientes y también... Dispararon 200 cohetes, o sea, solo el domo... misiles y murió una persona. Claro, y en Cisjordania, un palestino y en Cisjordania, no en territorio israelí. Fíjate que se exigió un 80%, o sea, interceptó un 80% el domo de hierro. Es importante, sabes que yo seguí el tema de los Arrow 2 y 3, que son los que de largo alcance, me imagino que están apostados quizá en el sur de Israel, porque también un gran factor y que estuvo trabajando esa misma noche fueron los destructores. Los buques destructores de Estados Unidos apostados en el mar Mediterráneo, ellos también tienen el sistema Arrow desde ahí, ¿o no? Sí, ¿Eso es el sistema Arrow o tiene su propio sistema Arrow Israel apostado en el sur del país? Israel tiene su propio sistema Arrow y lo otro que no es centralizado, por ejemplo... En cuanto a domo de hierro, hay varias baterías o varias piezas situadas en distintos lugares y son móviles, de hecho. Se va analizando la amenaza y el sistema Arrow tampoco es una ubicación única. Y los norteamericanos tienen ese sistema y los norteamericanos, en la flota que está desplegada, lo tienen en este momento
a bordo lo de que pasa buques. es que los norteamericanos lo tienen en todas sus costas. O sea, en toda la costa de California, por ejemplo, está toda rodeada por el... O sea, se desarrolló durante la Guerra Fría, entiendo, ¿no? Hay un tema con Estados Unidos porque Estados Unidos apoyó abiertamente al fondo defensivamente a Israel, defensivamente. Siempre, un compromiso Entonces, político hay que tener en consideración que Estados Unidos en este momento tiene 2 flotas completas desplegadas en el Medio Oriente, más otros recursos, grupos anfibios, grupos de portaaviones, y desde esos, en el fondo, recursos militares, tiene una tremenda capacidad de apoyo. Como decía Marian... Por eso yo le decía a Marian y lo que uno puede pensar, o sea, que Israel esté llevando adelante una ofensiva en 3 frentes, algunos dirán legítima, otros no legítima, no tengo idea, no voy a entrar en el juicio, pero lo fáctico es que Israel hoy día está peleando en 3 frentes sin un apoyo de una potencia occidental como Estados Unidos, no podría hacerlo, es un desgaste enorme para nosotros. Está el peligro nuclear, que siempre está latente, está el peligro además nuclear. El Líbano, está en el Líbano, Irán, está en Yemen, está en Irán, está en Gaza. Israel en este momento tiene 3 operaciones militares en contacto con su frontera. Exacto. Una es la Franja de Gaza, ¿no es cierto?, al sur, que ya casi un año peleando ahí. Territorio palestino. Otro en el sector de Cisjordania o West Bank, que está, ¿no es cierto?, al este. Claro. Y el tercer frente en contacto es el Líbano, que de hecho Israel cambió como este esfuerzo principal que tenía en Gaza, lo llevó ahora al Líbano. Y tiene contacto indirecto, efectivamente, con Irán y con... no es con Yemen particularmente, es con los hutíes en Yemen, porque los hutíes es un grupo... un grupo particular, pero no es representativo del gobierno de Yemen. Entonces, son rebeldes. Israel en el fondo tiene esta dinámica de 3 frentes directos en contacto de la frontera, más otros apremios que vienen de largas distancias, o sea, que no tienen contacto fronterizo. Ahora, comandante, qué impresionante el nivel tecnológico a propósito de tantas guerras, porque acá hemos visto donde además se mata a los líderes de Hezbollah en subterráneo. O sea, es tanta la tecnología que logra, porque ya se sabe que se reúnen en estos túneles, ¿no es cierto? Y además en los subterráneos, desde el -2 al -3, donde estaban las oficinas. Y llegan justamente estos proyectiles que impactan en ese lugar, ¿no? Claro, acá esa en particular... Cuando se observa esto hace un par de días, hay tipos de munición que han desarrollado que son de, podríamos decir, de núcleo muy duro, muy duro, entonces tiene una capacidad de penetración en el suelo. Que estaba viendo que efectivamente los aviones no vuelan sobre Irak, no vuelan sobre Siria. Allá está Israel. Pues, si hacen una suerte como de vuelta más larga. Vuelan sobre Jordania porque Jordania tiene un tratado de paz con Israel y la verdad que la posibilidad de que algo pase en Amán es muy baja. Pero Siria, Irak y el Líbano son 3 zonas que para Israel son tremendamente riesgosas. Claro. El poder militar de Israel para atacar, si nos puede explicar, ¿qué tipo de bomba? Hablan de 1000 kilos de bomba para interceptar este cuartel militar en los suburbios del sur de Beirut, donde se mata a Hassan Nasrallah. Claro, lo que pasa es que lo que le mencionaba a Karen anteriormente, este tipo de bombas, para hablar en términos muy simples, tiene una capacidad de penetración en el suelo y luego una vez que está, hablemos, a varios metros, detonar. O sea, explota abajo. Entonces, qué impresionante. Ahora, cuando toca el suelo, es impresionante. Ahora, la capacidad militar, en el fondo, cuando uno ve una guerra, con todo lo lamentable que es, uno empieza a ver una escapada o una escalada en la tecnología que es abismante. Hay sistemas, fuera del tema de las bombas, que es lo que está hoy día en boga, pero por ejemplo, en la toma de decisiones, para la selección de blanco, hoy día se está incluyendo inteligencia artificial. La capacidad o la velocidad para seleccionar un blanco hasta el momento de batirlo. En esa misma línea, ¿por qué Israel con ese nivel de desarrollo tecnológico no puede esquivar las bajas civiles en Gaza? Y le ha dado a hospitales, escuelas, o sea, porque... Puede discriminar. O sea, podría eventualmente, no sé, yo no soy militar y no tengo nada que ver con la guerra, pero uno dice, siguiendo su línea de argumentación, diciendo hoy día el nivel de desarrollo tecnológico militar es tan alto que a través de inteligencia artificial o otros cálculos tecnológicos uno puede ser más selectivo en el ataque, pero en Gaza se ha barrido prácticamente con la población civil. Sí, acá hay un tema, más allá de delimitar, en el fondo, de hacer un diagnóstico de esto, sí quiero hablar de un tema que la situación en el teatro de operaciones o en el sector de la Franja de Gaza tiene una particularidad. La Franja de Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Toda la guerra que se ha dado ahí es de característica urbana.
y entre comillas el daño colateral ha sido súper elevado, que eso después de un tiempo vamos a ver cuáles van a ser las repercusiones de eso, pero las características particulares de una lucha, vemos una fuerza regular convencional, la Fuerza Armada de Israel, versus una fuerza irregular, Hamás en la Franja de Gaza. Entonces, ese tipo de grupos son capaces de mezclarse entre la población, además de emplear técnicas como escudo humano, ocultarse en edificios. Entonces, se hace más complejo. Es muy, muy complejo, y ahí hay una delimitación que finalmente la fuerza que opera la pone, y son decisiones que se toman. Y quiero preguntar, no es justificar, pero lo que hace como estrategia Hamás o Hezbollah también, pero Hamás en particular, como es una zona más pequeñita, es construir esos túneles donde ellos se refugian debajo de los hospitales, debajo de los campos de damnificados, debajo de las escuelas. Por eso tienen la capacidad y lamentablemente ocupan también a su gente como escudo humano. Oye, tremendamente desafiante este tema, porque además, comandante, bueno, existe ya tantas cosas que preguntarle al comandante ahí para aprovecharlo en estos momentos, claro, porque desde el punto de vista militar, o sea, tenemos fuerzas que son el pueblo israelí tremendamente preparado en términos de desde que muy jóvenes tienen preparación militar, pero acá están luchando contra movimientos fundamentalistas. O sea, la diferencia que existe con Hamás o Hezbollah, pero tienen ellos formación militar, bueno, y tienen armamento y son potencia hoy en día militar en la zona, ¿no? Se va ahí una relación especial. ¿De Hezbollah? Porque Hamás con Hezbollah son dos temas distintos. Efectivamente, estas fuerzas, por la causa que llevan adelante, el factor de la moral o podríamos hablar del convencimiento de ellos es muy, muy elevado. Entonces, vemos una guerra, es bien complejo hacer evaluaciones en el fondo solamente en un canal único. ¿A qué me refiero? Vemos una fuerza con tremendo poder tecnológico, pero por ejemplo en Gaza, volviendo al tema de los túneles, Israel tiene capacidad para operar en el aire, desde el espacio, en distintos dominios que llamamos terrestre, aéreo, naval, pero cuando se genera un campo de batalla subterráneo se pierde un poco la capacidad, tiende a haber un contrapeso, o sea, toda esta capacidad aérea, por ejemplo, o de superficie, pierde un poco de vigencia porque el fondo, esta amenaza de Israel o este grupo está bajo tierra. Claro. Entonces, ahí se equipara un poco. Acá el tema de los potenciales, en el fondo esta comparación es muy difícil de hacer unilateralmente, y Hamás tiene ciertas condiciones, pero Hezbollah tiene otras. Hamás al principio de la guerra se hablaba que eran entre 20.000 a 30.000 efectivos, pero están en un terreno que está cercado por tierra, por mar, pero Hezbollah se habla que son alrededor de 100.000. Claro. Y no están reducidos a un territorio encerrado. Tienen capacidad de recibir apoyo vía Siria, desde otros países, Irán, como ha ocurrido ahora. En el fondo dando el back al ejército. Va a tener que volver a vernos, comandante. Muchas gracias. Yo lo acompaño mientras entonces se queda comentando otra noticia importante.